Primero es decir que para mí este es un acuerdo muy importante. Como tal, creo que le debemos dar no solo el trámite pertinente y el normal que se le dan a todos los proyectos de acuerdo, sino que Medellín cambió. Ya no es una ciudad, ya es un distrito. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos hacer un trámite adecuado donde podamos incluir a la comunidad, a las universidades, a las empresas. Pero también, además, porque cuando yo empiezo a leer, pues yo encuentro que nosotros estamos muy centrados en todo el tema de tecnología. Estamos tan centrados solamente al tema de tecnología que hasta nuestro honorable presidente se equivoca y dice que este es el proyecto de las TICs. Entonces, pilas, que es que nosotros somos un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación. Y cuando vamos a hablar, ¿dónde está la ciencia? No la veo mucho en el proyecto, entonces qué bueno que empecemos a meterle un poquito más de ciencia. Cuando hablemos de innovación tenemos que hablar también de innovación económica, social y ambiental. Entonces por eso es que no nos podemos quedar solamente en el tema de la tecnología. Obviamente las tecnologías las tenemos que usar a favor y en el uso de mejorar todo lo que es las ciudades inteligentes, y ahí entonces sí me toca decir cuáles son los componentes de la ciudad inteligente, como para recordarlos. Los componentes, lo que compone una ciudad inteligente es la gente, el gobierno, el ambiente, la economía, la movilidad. Eso no es, yo no lo estoy encontrando muy bien, y yo creo que por eso es que tenemos que empezar a hacer muchas más conversaciones sobre el tema. Cuando hablamos de sostenibilidad, aquí vemos en el artículo 5, dentro de las direccionalidades, no veo en el tema ambiental todos los componentes de la red hídrica, el ruido, entre otros elementos de la sostenibilidad. La sostenibilidad no solo es ambiental, y dentro de lo ambiental obviamente que cabe el ruido y nuestras quebradas, pero falta la sostenibilidad social, económica y ambiental. Y entonces ahí pues ustedes han visto que yo he hablado tanto de toda esa sostenibilidad que le tenemos que meter también al tema del turismo, porque nos está afectando socialmente a los residentes y a las personas que estamos en nuestro distrito. Voy a tomarme aquí la libertad, voy a empezar a leer unos artículos, voy a hacer unas anotaciones. Obviamente quiero estar en cada una de las mesas de trabajo y de análisis de este proyecto. Empezamos y voy a leer en el artículo 5.1. Entonces ahí es donde empezamos a ver que cuando hablamos de el ambientalmente sostenible nos queda cojo, porque entonces decimos que será un distrito más verde, más incluyente, más saludable, mitigando el cambio climático, disminuyendo los efectos y adoptando tecnologías que faciliten la sostenibilidad. Eso está demasiado etéreo, demasiado etéreo. Entonces necesitamos trabajar un poquito más. Yo siempre he dicho que lo principal de las Smart Cities tienen que ser la comunidad, la gente, porque las máquinas no son inteligentes. Nosotros tenemos que ir caminando hacia una sociedad más inteligente. Y entonces por eso es que nos tenemos que apoyar de estos. Cuando veo aquí también en el parágrafo, y aquí en el parágrafo 6, tengo unas dudas. Cuando yo empiezo a leer, tenemos un modelo, dicen que tenemos un modelo distrital de gobernanza que viene con una propuesta del bottom up, o sea, desde la gente para arriba, pero cuando yo desgloso y empiezo a leer, yo lo veo mucho más bottom down, ¿cierto? De arriba para abajo. ¿Cómo estamos haciendo que de verdad estas mesas de trabajo y estos consejos distritales, todo, sí tengan prioridad en la toma de decisiones de nuestro distrito? Eso es muy importante revisarlo. Cuando vemos en el artículo 10, cuando decimos, a mí no me gusta que las cosas queden así, entonces yo siempre les voy a decir, las secretarías, cuando dicen quiénes en esa conformación del Consejo Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación, decimos que
las secretarías concernientes a la temática, hombre, todas las secretarías son concernientes a la temática del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque como les estamos diciendo, la sostenibilidad y la ciencia, tecnología e innovación implica innovación en lo social, en lo económico. Entonces, yo creo que ahí sobra decir que las diferentes secretarías de despachos concernientes, todas somos concernientes, obviamente la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Innovación tendrán un papel fundamental, pero todas van a tener aquí acento. Cuando veo en el tema del organismo asesor, cuando hablamos de articular la política pública del CTI, a mí me gustaría, con los demás órganos de los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, me gustaría que se aclarara cómo y en función de qué va esa articulación, porque además cuando yo leo el artículo 13, en el parágrafo 3, entonces dice que se designará un representante adicional por cada municipio del área metropolitana del Valle de Aburrá que se adhiera a los beneficios del distrito especial. Eso a mí no me queda muy claro y entonces me parece que estamos entregando desde el distrito beneficios a quiénes y cómo y por qué, ¿cierto? Que no se nos vaya a poner como lo que tenemos de las problemáticas, por ejemplo, de la distribución de los recursos que a veces se dan en el área metropolitana. Yo creo que ahí hay un vacío que hay que revisar. En el artículo, hay algo muy importante que creo que es una de esas funciones principales de ese organismo asesor, que es esa asesoría técnica de las instituciones educativas y en la adopción de el diseño y desarrollo del currículo, ¿cierto? Yo creo que ese es específico, el 8 de ese organismo asesor, deberíamos profundizar un poquito más. ¿Con quién? ¿Cómo va a ser? Porque esto es muy importante, sobre todo en el tema curricular para los niños y para los jóvenes de nuestro distrito, cómo es que vamos a encaminar y aprovechar que esos currículos los organicemos. Yo creo que voy a pedir un par de minutos más. Entonces sería muy importante que aclararan muchísimo más, sobre todo ahondar un poquito más en ese 8. Cuando vemos esas funciones de relatoría, ahí dentro de esas mismas funciones del organismo asesor, vemos esas funciones de relatoría. Cuando yo me pongo a mirar ese organismo asesor es súper importante. Primero porque tiene todos los sectores de comunidad, tiene empresa, tiene también las universidades y todo lo que queremos, ¿cierto? Pero yo cuando empiezo a leer, yo veo que hay demasiada función de relatoría y este organismo debería tener un poquito de funciones como más asentadas y que pueda servir más dentro de lo que necesitamos en el distrito. Lo mismo cuando empezamos a hablar de las mesas de trabajo de los grupos de interés, yo ahí no le veo una trascendencia a los mismos. ¿Y qué me preocupa? Nosotros venimos desde la participación ciudadana trabajando y lo que vemos siempre es que cuando estamos en los diálogos, terminamos siempre llenando simplemente planillas y termina cada cosa y cada reunión siendo siempre socializaciones de cosas que ya vienen organizadas, Babington, y vos sabés que siempre lo hemos peleado, que casi todas las políticas y las acciones y las cosas que se hacen ya van hechas y lo que hace la comunidad es casi que llenar planilla para decir, es que lo hicimos, pero terminan siendo simplemente socializaciones. Entonces esas mesas de trabajo con grupo de interés tienen que tener un mayor asiento y una mayor claridad y obviamente una mayor trascendencia. También hablamos del tema en las dimensiones y enfoques. Entonces hablamos de la dimensión transformativa que dependerá mucho de la capacidad transformativa que tengan los actores del distrito para adoptar un progreso de reindustrialización. Ahí yo veo una amenaza de hecho y nosotros necesitamos usar la tecnología para buenos
fines, pero cuando sabemos que funciona. Yo ahí estoy leyendo, ay, Dios mío. Las comisiones de estudios van a ser extensas, hoy es simple una social, simplemente. Un minuto más para la concejala. En ese yo creo que lo único que voy a terminar ya es de decir pilas con lo que no ha sido exitoso, ¿cierto? Porque si nosotros vamos a decir que los actores son los que se tienen que transformar y le metemos solo tecnología, vamos a poder caer como lo que se ha hecho en las votaciones de presupuesto participativo, con listas. Desde unos computadores se direccionan las políticas públicas, entonces es específico, yo creo que hay que tenerlo en cuenta para revisar y que es verdad que cómo vamos a hacer para llegar a la ciudadanía bien hecho y teniendo en cuenta lo que ya ha pasado. Muchas gracias. Perfecto.